Hola, hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En esta oportunidad vamos a hablar de los lípidos, vamos a ver para qué sirven, cuáles son los lípidos más importantes que medimos en el laboratorio y bueno, su funcionamiento con respecto a las lipoproteínas. Esta es la bibliografía que siempre utilizamos para la realización de estas presentaciones. Y bueno, siempre que hablamos de un tema tenemos que definirlo, así como hicimos con la glicemia, con las proteínas, tenemos que saber qué son los lípidos. Los lípidos se definen como compuestos orgánicos. ¿Por qué son compuestos orgánicos? Porque están constituidos principalmente por una cadena carbonada. En este caso, la cadena carbonada, ustedes ven que tiene hidrógenos a ambos lados del carbono, ¿está? Entonces, son compuestos orgánicos constituidos, como dice acá, principalmente por carbono e hidrógeno. Cosas interesantes que tenemos que empezar a detallar en esta molécula. Ustedes ven que tenemos una zona muy distinta a esta otra zona que vendría a ser lo que es la cabeza del lípido. Esta cabeza del lípido tiene un grupo característico que es carboxilo y que es el que me permite a mí formar puentes de hidrógeno con el agua. Esto está bastante interesante porque lo que es la cadena carbonada no puedo formar puentes de hidrógeno. Es por eso, y empezamos a entender acá, que una de las características principales de los lípidos es que son insolubles en agua, pero son solubles en solventes orgánicos. Vamos a entender un poquito por qué yo no puedo formar puentes de hidrógeno acá. El puente de hidrógeno, como les pongo acá, normalmente se da entre lo que es un átomo de hidrógeno, pero tiene que estar unido a un átomo que es extremadamente electronegativo, como puede ser acá el flúor o el oxígeno. ¿Qué pasa? Ustedes ven acá que se da el puente de hidrógeno porque yo tengo el hidrógeno que está unido a un átomo de oxígeno y de este otro lado tengo el átomo de oxígeno y esto me permite a mí formar el puente de hidrógeno y hacer que esta cabeza del lípido sea es más polar, por ende se pueda disolver en agua. Pero en este caso, ustedes ven que yo tengo el oxígeno, tengo el hidrógeno, pero el hidrógeno no está unido en este caso a un átomo electronegativo poderoso, por decirlo así. Entonces, en este sentido no se puede dar el puente, por ende toda esta cadena carbonada no puede ser disuelta en agua. Y esto está bastante interesante porque si uno recuerda las membranas de las células, tenemos que la parte que da, vendría a ser al agua, la fase acuosa del plasma, está en constante, lo que expresa el lípido que está formando la membrana, lo que expresa es este grupo cabeza polar que es hidrofílico, y todo esto vendría a ser parte de la membrana lipídica. Si nosotros quisiéramos poner moléculas de agua alrededor, lo que va a suceder es esto. Las moléculas de agua sí van a poder formar entre ellas puentes de hidrógeno, pero no van a poder interaccionar con la parte hidrófoba de lo que es el lípido. Después también nosotros en su momento aprendimos la diferencia entre saturado e insaturado, que vendría a ser un doble enlace, que lo que genera es como esta fractura en el lípido, que está bueno saberlo, saber que existe, porque tener lípidos insaturados o saturados permite que la membrana celular no sea rígida toda vertical, por decirlo de alguna manera, sino que estas dos formas que tienen los lípidos permiten como una fluidez entre lo que es la bicapa lipídica y no tan rígida, es como que le da como mayor estabilidad. Bien, vamos a hablar de las funciones de los lípidos que las tenemos acá y vamos a ir viendo una por una. Primero que nada, almacenamiento de energía. Estos triglicéridos nosotros lo vimos también cuando, esta misma molécula, cuando vimos la glicemia y demás, el metabolismo de los glúcidos, y vieron que esto todo se relaciona a todo, ¿no? ¿Por qué decimos que sirve como almacenamiento de energía? Primero que nada, cuando uno ve un ácido graso, se da cuenta que tiene un montón de electrones, o sea, son compuestos muy reducidos. Todos estos electrones, si yo los puedo sacar y colocarlos en la cadena de electrones en la mitocondria, genero muchísimo ATP. Es por eso que sirven como almacenamiento de energía. Esto es lo que les decía, constituye parte de las membranas biológicas. Por ejemplo, acá les traigo algunos de los componentes de la membrana biológica. Tenemos lípidos con éster, diacobacteriano, glucolípidos, fosfolípidos, y tenemos triglicéridos y tenemos colesterol, que son los más importantes porque son los que medimos en lo que es el laboratorio clínico. Acá vemos cómo es la estructura del triglicérido, glicerol más los tres ácidos grasos, que es lo que les estoy mostrando acá, y el colesterol que tiene una forma característica. Ahora lo vamos a estudiar bien porque vamos a tener que hablar del colesterol, saber para qué sirve, saber si está bien, es bueno o malo tener colesterol en la sangre, pero bueno, vayan recordando la molécula porque esta misma forma, sobre todo estos cuatro anillos, van a ver que hay diferentes hormonas que tienen esta misma estructura y ya van a entender que no es casualidad de que esas hormonas que tienen esta estructura es porque derivan del colesterol.
precursores, sobre todo el colesterol, lo que les acabo de contar. ¿Recuerdan la molécula del colesterol que tiene estos cuatro anillos? Bueno, si ustedes ven estas diferentes hormonas, lo que cambia en más o en menos es la cadena lateral, pero después ustedes ven que la composición de anillos de la estructura principal es la misma al del colesterol. Y esto lo vamos a ir profundizando cuando veamos colesterol ahora en unas presentaciones más adelante, pero bueno, como título, vean que el colesterol, una de las funciones de los lípidos, y los lípidos, entre ellos es el colesterol, es precursor de hormonas. Después también los lípidos me sirven a mí para sintetizar lo que son las sales biliares, que las sales biliares las vamos a profundizar también porque me ayudan a mí a absorber los lípidos. ¿Cómo se sintetizan las sales biliares? A través del colesterol. Acá, por ejemplo, les dejo una sal biliar. Y bueno, acá también les muestro que además de las diferentes hormonas de testosterona, estradiol, o sea, las hormonas del aparato reproductor, si se quiere, vemos que podemos sintetizar a partir del colesterol lo que es la vitamina D3. ¿Para qué función más tienen los lípidos? Bueno, son mensajeros intracelulares. Acá yo intento dibujarles una membrana donde hay un lípido de membrana que en su momento se corta ese lípido y genera un mensajero químico. Este mensajero químico, acá es un ejemplo de tantas cosas que hace, ¿no? Pero este mensajero químico lo que hace en definitiva es aumentar el calcio intracelular, que el calcio intracelular después va a estimular otras vías metabólicas importantes para la célula en ese momento. Entonces, ¿son importantes los lípidos? Por supuesto que son importantes. Funcionan también como aislamiento, no tanto en el ser humano, pero bueno, vieron que hay animales que antes de hibernar intentan tener como alimento bastante poderoso antes, porque bueno, les sirve como aislamiento, sobre todo a los animales que están viviendo en aguas profundas, donde el frío de alguna manera hace que sea medio difícil sobrevivir ahí. Bueno, los lípidos le dan aislamiento para, bueno, justamente poder vivir ahí. Y después tenemos algo que vamos a profundizar también, que es a través de un lípido yo puedo sintetizar prostaglandinas. Y las prostaglandinas son como mensajeros químicos que tienen como función, por ejemplo, vasodilatar, aumentar la temperatura corporal. Entonces, vamos a entender ahora por qué los lípidos, si bien tienen que estar regulados, son muy importantes en el metabolismo del ser humano, ¿no? Porque son muy interesantes de estudiar. Vamos a arrancar con el colesterol para ir entrando en tema de un lípido específico. Ustedes ven acá que el colesterol tiene cuatro anillos y lo único que se le hace para formar el colesterol es agregarle una cadena lateral si se quiere y modificarle agregándole diferentes componentes a los diferentes carbonos. Entonces, el colesterol también se conoce como un lípido esteroide porque justamente tiene estos cuatro anillos y también se dice que es un esterol porque tiene un alcohol en lo que es el carbono 3 de esta cadena, en este caso vendría a ser el anillo A. ¿Qué sucede? Ustedes ven que esta estructura es exactamente la misma. Y las diferentes hormonas, ya sea sexuales, hormonas suprarrenales, o, por ejemplo, acá tenemos la vitamina D, ¿dónde está que la perdí? Bueno, vitamina D2, pero bueno, está la vitamina D3 también. Bueno, vean que todas se pueden interconvertir entre ellas, porque simplemente lo que se hacen es modificaciones en la cadena lateral. Ustedes ven acá en rojo, como por ejemplo en la aldosterona, ¿ah? Y el cortisol son como muy similares. El cortisol acá agrega un oxidrilo que la aldosterona no tiene, pero modificando la cadena lateral, uno puede modificar la hormona que se va a sintetizar. Después, por ejemplo, podemos también agregarle diferentes grupos funcionales. Por ejemplo, acá tenemos el oxígeno y acá tenemos un grupo OH que también contribuyen a lo que es la formación de la molécula. Pero, ¿por qué les muestro esto? Porque vean que es importante tener colesterol, porque vean que gatilla un montón de hormonas, que todas comparten la misma estructura. Entonces, ¿es importante tener colesterol? Por supuesto que es importante tener colesterol. Y a partir del colesterol, bueno, esto es lo que les mostraba. Se sintetizan diferentes hormonas, vitamina D, hormonas tiroideas y ácidos biliares. Acá tenemos el ácido cólico, que lo vamos a profundizar ahora, porque es un tipo de sal biliar que me permite a mí poder absorber los lípidos de la dieta. Entonces, ya vimos la estructura, ya vimos que a partir del colesterol se forman muchísimas hormonas. Vamos a intentar entender ahora cómo es que se absorbe el colesterol. Normalmente el colesterol nosotros lo ingerimos con la dieta, pero vamos a aprender también que la célula tiene la capacidad de sintetizar colesterol. Entonces, por dieta, más o menos nosotros diariamente ingerimos entre 300 y 450 miligramos diarios. Tenemos la capacidad de absorber hasta 1 gramo por día. Voy a ir para atrás. ¿Qué sucede? Esto rojo que intento simular acá
son micelas. Son componentes que forman las sales biliares que me permiten de alguna manera arrimar este componente lipídico a la membrana del enterocito. Ahora vamos a hablar de las micelas y de los sales biliares y esto va a quedar más claro. ¿Qué sucede? Estas micelas acompañan en este caso el colesterol que va a entrar por un transportador hacia el medio interno. Muchas veces este colesterol que tiene el enterocito es de alguna manera excesivo y tiene la capacidad de regular el colesterol tanto cuanto entra o cuanto sale. Entonces es como que el enterocito es la puerta de entrada del colesterol hacia el medio interno. Muchas veces este colesterol normalmente viaja con los kilomicrones, que lo vamos a estudiar más adelante. El kilomicrón se deriva a la linfa y después va a la sangre. Esto es lo que les quiero contar. Muchas veces cuando uno quiere disminuir la absorción del colesterol, hay un fármaco que es el Centiniva, que lo que hace es de alguna manera bloquear este transportador y lo que sucede es que el colesterol no puede entrar. Entonces es muy característico que los pacientes informen o comenten que tienen como un aumento de flotabilidad en las heces. Es justamente porque tiene un aumento de lípidos en las heces que hacen que la materia quede como flotando en el inodoro. ¿Cómo se sintetiza el colesterol? Porque bueno, la presentación anterior les mostraba que lo podemos ingerir, pero el colesterol se puede sintetizar. Acá en realidad yo les voy a mostrar una cadena de eventos que suceden, no para que se lo aprendan sí o sí, sino para que entiendan que hay una enzima que es blanco de la farmacología. Y ahora vamos a entender cuál es, que más alguno de ustedes lo debe escuchar. Cuando la célula quiere sintetizar colesterol, lo que hace es, de alguna manera, hacer reaccionar dos moléculas de acetil-CoA. Estas dos moléculas de acetil-CoA forman acetoacetil-CoA, que hay una enzima que se encarga de traer otra molécula acetil-CoA para formar esta molécula, HMG-CoA. ¿Qué sucede? Hay una enzima que es la HMG-CoA reductasa, que lo que hace es reducir este compuesto hasta este otro que es mevalonato. ¿Qué es lo que se tienen que llevar de acá ustedes? Que las estatinas, lo que es la torvastatina, la más conocida de todas, generan una inhibición en esta enzima. Entonces, si yo esta enzima la tengo inhibida, de alguna manera no puedo formar el mevalonato, que el mevalonato después es un compuesto de los montones que tiene la cadena para poder formar el colesterol. Esto es simplemente para que ustedes vean por qué es interesante entender cómo es que se sintetiza el colesterol, porque son blancos farmacológicos. Esta enzima que lo que hace es la principal que hace que pase HMCoA, HMG-CoA a mevalonato. Después el mevalonato pasa por un montón de reacciones, de reducción, oxidación, bueno, en fin. El tema es que cuando se forma mevalonato, por múltiples pasos, aumenta el colesterol intracelular. ¿Y qué sucede? La célula sensa que tiene colesterol intracelular y lo que hace es mandar como una retroalimentación negativa de decir, bueno, no hay que hacer más. O sea, la HMG-CoA reductasa se inhibe propiamente por la cantidad de colesterol intracelular que hay. ¿Qué sucede? Cuando nosotros estudiamos diabetes y hablamos de la insulina, dijimos que la insulina era una hormona anabólica, o sea, promovía la formación de compuestos. Entonces, la insulina es un buen gatillo para que esta enzima ponga a funcionar toda la maquinaria y sintetizar colesterol. Por otro lado, hablamos que el glucagón es una hormona catabólica, es decir, necesito glucosa en sangre y no voy a promover la formación de colesterol, o sea, no voy a gastar energía en promover la formación de colesterol cuando en realidad la energía la tengo que utilizar para otros eventos, para otras cadenas, para darle energía al ser humano. Entonces el glucagón es un inhibidor de esta enzima. Después vamos a estudiar ahora más adelante que hay unas lipoproteínas que se llaman LDL, que justamente promueven a las células de colesterol. Entonces la célula toma colesterol del medio y de alguna manera genera una retroalimentación negativa, eliminando todos sus receptores de la célula. Entonces la molécula de LDL colesterol no tiene cómo brindarle más colesterol a esta célula. También esta célula que tiene bastante colesterol, ya sea porque lo produce o ya sea porque lo incorporó por lipoproteínas, tiene que de alguna manera mantener equilibrado su medio interno a esta célula y estimula a otra enzima para que esta enzima le ayude a sacar el colesterol y mandarlo hacia las HDL.
¿tá? Esto que parece cuentito lo vamos a ver ahora, porque primero tenemos que hacer una entrada de lípidos para después entrar en lipoproteínas. ¿Tá? Pero tengan presente este esquemita, porque lo vamos a ir profundizando a medida que pase las presentaciones. Esto es el inicio del colesterol. ¿Qué sucede? El colesterol, una vez que está sintetizado, puede pasar varias cosas con ese colesterol. La célula lo va a utilizar para lo que necesite, puede secretarse inalterado por la bilis o puede metabolizarse a sales, a ácidos biliares, que es lo que les quiero mostrar ahora. El colesterol cuando llega al hígado, de alguna manera sufre dos tipos de transformaciones y se transforma en ácido cólico y ácido queno desoxicólico. Estas dos moléculas son los componentes principales de las sales biliares, que las sales biliares están en la vesícula biliar y que me ayudan a mí a formar las micelas con las cuales los lípidos después se van a absorber. Entonces, ¿es importante tener colesterol? Por supuesto que es importante. El tema es que muchas veces ese colesterol no está regulado y después genera todos los problemas que ya conocemos de placa de ateroma y demás. Entonces, cuando uno viene y empieza a ver lo que es el hígado y la vesícula biliar, todo lo que es ácido queno desoxicólico y ácido cólico quedan en lo que es la vesícula biliar. Llegado un momento, esta acá es la primera porción del duodeno, van a llegar los lípidos acá y va a haber una estimulación y estos dos ácidos, cólico y queno desoxicólico, van a formar, junto con la bilis y demás, van a desembocar junto con el conducto Wilson del páncreas, más abajo, y, y van a promover que todos los lípidos que lleguen a esta porción puedan ser absorbidos de manera correcta. Entonces, es por eso que, por ejemplo, cuando uno no tiene vesícula, no tiene la forma de absorber lípidos. Entonces, justamente lo que se les pide siempre es que disminuya la ingesta en grasa, porque, bueno, puede generar algún tipo de malestar, y las heces, como no puedo absorber lípidos, pueden tornarse, uno las ve en el inodoro que empiezan como a flotar. Y lógicamente porque son todos los lípidos que no pude absorber. Eso es con respecto al colesterol. Otro tipo de lípido son los ácidos grasos, que esta es igual a la primera presentación. Ustedes ven que tres ácidos grasos y una molécula de glicerol me conforman lo que son los triglicéridos. Cuando uno desglosa el ácido graso, nos damos cuenta, esto es lo mismo que en la primera presentación, que son muy reducidos porque tienen muchísimos electrones, que uno robando estos electrones puede de alguna manera generar muchísimo ATP. Cosas, nada, detallecitos, estos ácidos grasos pueden ser más cortos, de cadena larga o media, pero bueno, nada, es un componente principal de lo que son los ácidos grasos. Aprendimos también cuando vimos diabetes, que son un sustrato muy importante para la formación de cetonas y son un sustrato muy interesante para la formación de prostaglandinas. Y vamos a hablar de esto porque es súper interesante. Nosotros tenemos que formar un lípido muy importante que es el ácido araquidónico, que el ácido araquidónico se sintetiza a través de fosfolípidos de membrana o hay un lípido que es el ácido linoleico, que es un ácido esencial. Es decir, yo lo tengo que ingerir por la dieta porque no lo puedo sintetizar. ¿Qué sucede? Estos ácidos grasos, sobre todo el ácido araquidónico, puede transformarse en prostaglandinas. Y acá tenemos algunas de ellas. ¿Por qué es importante los lípidos? ¿Por qué es importante el ácido graso? ¿Por qué es importante el ácido araquidónico? Porque, por ejemplo, la prostaglandina E2 me ayuda a mí a vasodilatar, es la que pone en marcha los mecanismos de la fiebre, del dolor. La F2 genera vasoconstricción, o sea, hay como un montón de mecanismos cuando hay infecciones, traumas, en fin, diferentes estímulos que aumentan las prostaglandinas y aumentan las prostaglandinas porque yo tengo ácidos grasos. Entonces, ¿son importantes los ácidos grasos? Por supuesto que también son importantes. Entonces, cuando nosotros nos pasa que, porque cómo se sintetiza el ácido graso? Cuando uno consume, por ejemplo, mucho carbohidrato, lo que hace es estimular esta vía. Esta vía que desemboca en lo que es el ciclo de Krebs. Antes de entrar al ciclo de Krebs, cuando uno consume mucho carbohidrato, se estimula de manera importante la producción de acetil-CoA, y acetil-CoA de alguna manera tiene que generar un desvío en su ruta. ¿Para qué? Para que esto no se enlentezca y empiece a consumir intermediarios que después no voy a poder volver a generar. Entonces, hay un intermediario que es el citrato, que es uno de los primeros componentes del ciclo de Krebs, que cuando aumenta su concentración,
lo que hace es gatillar a una enzima para que sintetice ácidos grasos, por ende triglicéridos. Por eso entendemos ahora por qué comer en exceso carbohidratos generamos triglicéridos. ¿Qué sucede? Cuando comemos en exceso carbohidratos, tenemos que la insulina, dijimos que era una hormona anabólica, por ende estimula a esta enzima. ¿Por qué? Porque yo tengo mucha glucosa en el medio, tengo mucha energía, entonces me voy a dedicar a crear. Por el contrario, el glucagón lo que hace es inhibir a esta enzima, porque lo que yo quiero es estimular a la lipoproteína lipasa que me corte acá. Entonces, si yo quiero que la lipoproteína lipasa me corte, no voy a estar generando. ¿Tá? No voy a gastar energía en generar triglicéridos cuando lo que yo necesito es, a través de los triglicéridos, generar energía y empezar a poner en marcha, por ejemplo, la gluconeogénesis, que era la formación de glucosa a partir de otros sustratos, como por ejemplo puede ser los ácidos grasos. Entonces, todos estos lípidos tienen que transportarse en el plasma de una manera, pero dijimos que eran insolubles. Y el plasma es un 90 y pico por ciento de agua. ¿Cómo hacen estos lípidos para poder transportarse? El cuerpo se las ingenió y generó lo que son las lipoproteínas. ¿Qué son las lipoproteínas? Son macromoléculas, son moléculas muy grandes molecularmente, que dentro de ellas llevan algún tipo de lípido o alguna combinación de algunos de ellos que vamos a entender ahora. Tenemos moléculas que transportan triglicéridos, o mejor dicho, lípidos exógenos, es decir, transportan lípidos que vienen de la dieta. Tenemos macromoléculas que transportan lípidos que genera el hígado. Y después tenemos una parte proteica de lo que es la lipoproteína, que esa parte proteica se llama apolipoproteína. Esta parte proteica es muy importante porque le va a ayudar a la lipoproteína a guiarla, le va a ayudar a interactuar con enzimas, le va a ayudar a metabolizarse. Y ahora vamos a entender un poquitito para qué sirve cada una de ellas y qué tipo de lípido transporta cada una de estas lipoproteínas. Antes de entrar en cómo se relacionan las lipoproteínas y demás, nosotros en el laboratorio antiguamente utilizábamos un método que es un método de ultracentrifugación que aprovechaba de que las lipoproteínas tenían un tamaño y una densidad muy distinta. Entonces, en la ultracentrifugación, lo que son las lipoproteínas como más pesadas, si se quiere, quedaban en el fondo, y las más livianas, por decirlo así, quedaban más en lo que es la superficie. Y ahí la HDL de proteína de alta densidad, proteína de baja densidad, proteína de muy baja densidad y kilomicrones. ¿Qué sucede? Cuanto más al fondo nos vamos, más proteínas tenemos. Cuanto más arriba nos vamos, más lípidos tenemos. Es por eso que cuando nosotros sacamos sangre a un paciente y vemos como una capa cremosa, lo que podemos afirmar que hay ahí o es kilomicrones o es VLDL, que hay un test que nosotros hacemos para ver, o mejor dicho, nos pone en la pista de si es una u otra. ¿Tá? Entonces, a esto yo le puedo hacer una electroforesis y ver cómo es que, o sea, exponer a estas lipoproteínas a un campo eléctrico y ver cómo migran. Obviamente las proteínas tienen carga. Entonces, aquellas macromoléculas o aquellas lipoproteínas que tengan más proteínas va a ser las que van a migrar más lejos con respecto al origen, donde las siembro. Entonces tenemos esta. Yo siembro acá la muestra de suero, de plasma, y les pongo el negativo acá y el positivo acá como está. Entonces, las primeras que van a migrar son las HDL. ¿Por qué? Porque son las que tienen más proteínas, son las que se cargan más y las que migran más. Después, lo que sucede es que tenemos en el origen los kilomicrones, porque no se cargan tanto y porque son moléculas molecularmente muy grandes, entonces como que llegar a este lado cuesta más. Y en el medio uno podría pensar, bueno, esto que yo veo en la ultracentrifugación, si la LDL tiene más proteínas que la VLDL, es lógico ver a la LDL acá. Pero bueno, vieron que en lo que es el proteinograma de lipoproteínas, la cuestión acá se invierte. Y tenemos que las primeras que llegan son las HDL, que también se les dice que están en la banda alfa. ¿Por qué se les dice que están en la banda alfa? Porque cuando uno hace una electroforesis de proteínas,
que lo vamos a ver cuando veamos proteínas, tenemos diferentes fracciones. Tenemos la albúmina, esto es bien grosero, ¿no? Alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2 y la región de las gamas. Muy grosero este dibujo, muy grosero este dibujo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Voy a intentar dibujar esto mismo acá. Las HDL se llaman banda, o también se dicen que migran en la banda alfa, porque ¿qué pasa? Tenemos la albúmina, tenemos alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2 y la región de las gamas. Muy grosero esto, claramente. Lo dibujo así para poder explicarlo. Entonces tenemos la albúmina, tenemos la región de las alfa, por eso se dice que es banda alfa, la HDL. Tenemos la región de las beta, acá, las beta, que vendrían a ser estas dos, y tenemos la región de las gamas. La LDL migra en la región beta, y las VLDL es como que están antes de las beta, ¿no? Porque si yo me pongo exquisito y hago así, es como que es pre-beta, ¿no? Están antes de la región beta. Es por eso que las VLDL toman el nombre de pre-beta, y las LDL toman el nombre ya de beta. Yo me acuerdo de que las BLDL son pre-beta porque vamos a estudiar ahora que las BLDL generan las LDL. Entonces están pre, ¿no? Están antes. Una cosa tonta, pero bueno, sirve para poder aprenderlo si se quiere. Una vez que cuando nosotros comemos, vamos a hablar un poquito de la digestión ahora. Cuando nosotros comemos, voy a cambiar el puntero, cuando nosotros ingerimos de nuestra dieta diaria, nosotros ingerimos una mezcla de triglicéridos, colesterol, glúcidos, proteínas, que los glúcidos ya lo vimos. Ya hablamos de la amilasa salival, de la amilasa pancreática. Las proteínas también las vimos, que hablamos de la pepsina y demás. Vamos a entender ahora cómo se da la digestión de los lípidos. Entonces, llega colesterol, triglicéridos a lo que es el estómago. En el estómago no sucede nada. Lo primero que sucede es cuando se pasa este colesterol y estos triglicéridos al intestino, se genera, por estimulación local, la producción de colecistoquinina. La colecistoquinina es como una hormona local que va a ir a estimular al páncreas y va a estimular a la vesícula biliar para que se contraiga. Entonces, la colecistoquinina va a estimular al páncreas ¿para qué? Para que se secrete lipasa, lo que es la vesícula biliar, que tiene bilis, que tiene todos estos ácidos cólicos y queno desoxicólico, va a contraerse la vesícula y va a verter todo su contenido en lo que es esta primera porción del duodeno. Y acá viene algo interesante. Para que la lipasa pueda, de alguna manera, empezar a cortar triglicéridos, porque el triglicérido es muy grande para entrar al enterocito, tiene que actuar la lipasa. Pero para que la lipasa actúe, primero que nada, los triglicéridos o los lípidos en general tienen que de alguna manera rodearse de las sales biliares. Es por eso que el colesterol es muy importante, porque el colesterol dijimos que son componente, generan las sales biliares a través de la formación del ácido cólico y queno desoxicólico, que forman las sales biliares junto con la bilirrubina y demás. Entonces, estas sales biliares es como que me hacen un círculo, ¿tá? Las micelas que se llaman, para que la lipasa pueda anclarse a esas micelas y lo que genere es esto. ¿Qué es lo que genera? Acá tenemos el glicerol, la molécula de glicerol que la cortó, y los tres ácidos grasos. Los tres ácidos grasos. Acá tenemos el colesterol, que se llama colesterol esterificado. El colesterol esterificado es aquel colesterol que está pegado a un ácido graso, que lo que hace es la lipasa es cortármelo. Así como las moléculas están en una forma más simple, pueden pasar a través de lo que es la membrana del enterocito y una vez adentro vuelven a formarse. Ustedes ven que acá pasan de estar como ácidos grasos libres y molécula de glicerol a formarse nuevamente triglicéridos y este colesterol vuelve a unirse a su ácido graso para luego formar el colesterol esterificado. ¿Quién lo hace esto? La enzima LCAT. La enzima LCAT es la que favorece que el colesterol pueda unirse a un ácido graso. Ahora, todo esto en la sangre, ¿a dónde se va a unir? Se va a colocar adentro de una lipoproteína. Esta lipoproteína se llama kilomicrón. Cosas importantes que nos tenemos que empezar a llevar desde ahora. El kilomicrón es de síntesis intestinal y transporta lípidos exógenos o lípidos que son de la dieta. Y ahora ustedes ven que acá tiene un triangulito verde y un puntito negro,
que son fundamentales, que son las apolipoproteínas, que son fundamentales para que esta molécula transite por dónde, por la linfa y por la sangre y sea metabolizada por las diferentes enzimas que vamos a profundizar. ¿Tá? Entonces, cosas grandes y preguntas de exámenes y de parciales. ¿Dónde se sintetiza el kilomicrón? En el intestino. ¿Qué transporta el kilomicrón? Lípidos exógenos o lípidos de la dieta. Entonces, esto es exactamente lo mismo. Cuando el kilomicrón ingresa a la sangre, tiene que distribuir el contenido de triglicéridos y de colesterol a los diferentes órganos, y donde arrancan normalmente siempre por el tejido adiposo y por el músculo. ¿Qué sucede? Acá hay una enzima en el endotelio que se llama lipoproteína lipasa, que nosotros ya la mencionamos más de una vez cuando hablamos de insulina, que dijimos que la insulina la inhibe. ¿Por qué? Porque la insulina, porque la lipoproteína lipasa empieza a cortar lípidos, 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 y la insulina la inhibe. ¿Por qué? Porque dijimos que la insulina es una hormona anabólica. No quiero cortar lípidos, quiero que se sintetice. Pero ¿qué pasa? En este contexto, nosotros nos damos cuenta de que acá este triángulo es una apolipoproteína que se llama ApoC. Y acá tiene otra lipoproteína que se llama ApoB48. Cosas importantes, después yo tengo un cuadrito de esto, pero cosas importantes que tenemos que empezar a retener. Cuando yo digo que una lipoproteína tiene la ApoB48, nadie debe dudar que esa lipoproteína es el kilomicrón. ¿Ah? Porque el kilomicrón es la única lipoproteína que tiene ApoB48 en una cantidad importante. ¿Por qué tiene ApoC2? Porque la ApoC2 lo que hace es unirse a la lipoproteína lipasa y estimularla a la lipoproteína lipasa. ¿A qué? A que estos triglicéridos que están acá, de alguna manera pasen, o sea, los corta y hace, por otros mecanismos que no importa, hace que pasen al tejido adiposo para que justamente el tejido adiposo los reesterifique, que significa reesterificarlos, volverlos a formar, porque lo rompió para pasarlo acá, entonces lo debo volver a formar, y acá el tejido adiposo va a utilizar esto para almacenamiento o para generar energía. Lo mismo pasa con lo que es el músculo. El músculo va a utilizar los ácidos grasos eventualmente si lo necesita como fuente de energía. Entonces, este kilomicrón que vino bien cargado de triglicéridos y de colesterol, porque imagínense que tuvimos una comida muy rica en estos componentes lipídicos, este, este kilomicrón fue atacado por la lipoproteína lipasa y en su camino es como que, lo que más se saca son triglicéridos, es como que deja de tener en su cuerpo triglicéridos y pasa a tener como más colesterol, digamos. Tiene triglicéridos, sí, por supuesto, pero esos triglicéridos fueron ir yendo hacia el tejido adiposo y hacia el músculo. Entonces le queda proporcionalmente mucho más colesterol que el que tenía antes, ¿no? Tiene más colesterol, no, no que tenga más colesterol en cantidad, sino comparado con los triglicéridos que tenía antes, parece que el colesterol que tuviera es más. Sigue teniendo triglicéridos igual. En su camino hacia el hígado, adquiere una apolipoproteína que se llama ApoE, que cuando va hacia el hígado entiende que esta ApoE está indicando un kilomicrón remanente, es decir, un kilomicrón viejito que le da la orden al hígado que lo fagocite, por decirlo de alguna manera, que lo metabolice y que todo este colesterol que le quedó acá adentro o los triglicéridos que le quedaron acá adentro sean utilizados para energía, para la formación de cuerpos cetónicos, o aprendimos que el colesterol que llega puede ser utilizado para la formación de ácidos biliares. Acá ustedes ven la vesícula. ¿Ah? Entonces, el hígado, con todos estos kilomicrones que llegan, va a utilizar lo que tiene dentro el kilomicrón dependiendo de las necesidades que el hígado tenga en ese momento. ¿Qué sucede? Si hay muchos triglicéridos, porque tuvimos una dieta importante, el hígado lo que hace es sintetizar las VLDL. Entonces, ¿dónde se sintetizan las VLDL? En el hígado, principalmente en el hígado. ¿Y qué es lo que transportan? Transportan lípidos endógenos. Endógenos. Esa es la diferencia con los kilomicrones que transportan lípidos exógenos. Ustedes ven acá que sigue manteniendo la ApoC, pero agrega la ApoB100. Esto es muy importante, lo vamos a ver. Esta ApoC2
apolipoproteína C2 es la misma que tenía el kilomicrón, por ende ustedes ya son muy intuitivos que lo que va a hacer es estimular a la lipoproteína lipasa para que la lipoproteína lipasa siga haciendo lo mismo. Porque en definitiva acá el cuerpo está enviando a todas las células del organismo lípidos y colesterol, porque ya dijimos que los lípidos son importantes por todo lo que dijimos y el colesterol es importante por todo lo que dijimos. Entonces, el hígado se asegura de que todas las células tengan una fuente de colesterol y de ácidos grasos y de triglicéridos importantes. ¿Qué sucede? La lipoproteína lipasa va a atacar, por decirlo de alguna manera, las VLDL, y las VLDL es como que de alguna manera van, intento simularlo acá con las patitas de los ácidos grasos más pequeños, estas VLDL es como que se van a ir convirtiendo en lo que se llama IDL o lipoproteína de densidad intermedia. Es decir, pasa de una lipoproteína de muy baja densidad a una lipoproteína de una densidad intermedia. Pregunta de examen y de parcial, ¿dónde se sintetizan las IDL? En el intravascular. ¿Tá? Y son em, producto de la degradación de las VLDL. Y estas IDL que tienen un pasaje fugaz por, por el intravascular, ustedes ven que sigue teniendo la ApoC y esta sigue siendo la lipoproteína lipasa, por ende acá el mecanismo es el mismo para terminar formando lo que son las LDL. ¿Tá? Que las LDL lo que van a tener es mucho más colesterol que triglicéridos, porque la lipoproteína lipasa decimos que me sirve para hidrolizar los triglicéridos. Entonces, si acá las VLDL arrancaron con mucho colesterol y con muchos triglicéridos, llegan a este estadio de LDL con muchísimo colesterol. Y acá viene lo que nosotros dijimos. Voy a hacer un poquito de zoom acá. Nosotros dijimos que el colesterol intracelular puede ser fabricado por la célula, vamos, por esta célula acá que está en este color, o puede ser producto, este colesterol intracelular puede ser producto de las LDL que le vayan trayendo colesterol, que es este el caso. Y ustedes ven que acá tiene unos receptores, ¿tá? Que le va a permitir a esta otra hora, a esta otra apolipoproteína, que era la ApoB100, se las muestro acá, ApoB100, que la mantiene, la LDL, la ApoB100 se va a unir al receptor de esta célula y lo que va a suceder es que ahí se une y el colesterol que está en la LDL va a empezar a pasar a la célula. ¿Qué es lo que sucede? La célula tiene sensores dentro de ella y que detecta que hay un aumento del colesterol. Y acá, ¿qué es lo que dice? Que de alguna manera el colesterol intracelular inhibe a la endocitosis que está facilitada por el receptor. Entonces, ¿qué hace con los receptores? Pumba, lo saca. Entonces, esta célula ya está como satisfecha, digamos, de colesterol y no requiere más nada. Entonces, la LDL sigue su camino. Ahora, dijimos que cuando la célula comienza a tener colesterol, vamos a, porque si no, no veo, chicos. Cuando la célula comienza a tener colesterol dentro, estimula a una enzima que se llama LCAT, acá está como ACAT, pero es lo mismo, LCAT. ¿Para qué? Para que el colesterol que está acá adentro, que está bueno tener colesterol, porque ya dijimos la función del colesterol, pero esto tiene que ser regulado, la célula no puede explotar de colesterol. Este colesterol que en un momento entró, tiene que ser eliminado de la célula para tener un balance. Y el colesterol que está acá adentro, que no tiene un ácido graso pegado, por ende no está esterificado, y el único que puede salir de la célula es el colesterol esterificado, para esta célula deshacerse de todo este colesterol, que en su momento está bueno, lo que hace es estimular a esta enzima LCAT para que a este colesterol le pegue un ácido graso, que es lo que les voy a mostrar acá. ¿Qué sucede? Cuando la HDL sigue, está en el camino por la sangre, tiene una apolipoproteína que se llama ApoA1, que cuando se une a este receptor acá que les intento mostrar, se da cuenta que la LCAT que se estimuló empieza este colesterol a pegarle un ácido graso, entonces genera ésteres del colesterol. Y esto está bueno porque cuando se forman ésteres de colesterol, la célula puede enviar hacia lo que es la luz de la lipoproteína HDL para que la HDL saque todo el exceso del colesterol que las células tengan. Es por eso que la HDL se conoce como vulgarmente el colesterol bueno, que nosotros vamos a empezar a decir ahora cardioprotector. La LDL vulgarmente se conoce como el colesterol malo o cardiogénico. Entonces, es interesante este mecanismo porque ¿qué sucede? El transporte de VLDL, IDL y LDL es
del hígado hacia afuera. Es como un transporte centrífugo, si se quiere. En cambio, la HDL lleva todo el colesterol de las células nuevamente hacia el hígado. Hace lo que se llama el transporte reverso del colesterol. ¿Por qué reverso? Porque hace lo contrario a todas las lipoproteínas. Todas las lipoproteínas que se forman en el hígado sacan colesterol y triglicéridos. Lo que es la HDL vuelve con triglicéridos y más que nada colesterol al hígado. Y este es un ciclo que en realidad se repite. Entonces, nosotros lo separamos para poder estudiarlo mejor, pero ustedes ven que todas las lipoproteínas están andando continuamente por la sangre y llega el colesterol al hígado y el hígado lo que hace es, acá intento dibujarles el estómago, la vesícula biliar, y cuando alguna de estas lipoproteínas que tiene receptores, por ejemplo la ApoE, dijimos que estaba en el kilomicrón. Cuando viene acá el kilomicrón con la ApoE, el colesterol que queda, ¿tá? Puede utilizarse ¿para qué? Para sintetizar ácidos biliares. Y ese ácido biliar, recordemos que me ayuda a que la lipasa pueda de alguna manera empezar a hidrolizar todos los triglicéridos que vienen en la dieta. ¿Tá? Entonces, esto parece que lo dividimos, pero en realidad es todo un conjunto de macromoléculas, entre ellas interactuando entre sí, que uno lo divide simplemente para estudiarlo. Y tenemos que hacer una mención aparte para la HDL, porque la HDL no solo la queremos tener alta, no solo la queremos tener alta porque nos saca el colesterol de la célula, sino que la HDL también es una lipoproteína antiinflamatoria, antiplaquetaria, antioxidante, y se la conoce como una isla, a la HDL es como una isla de apolipoproteínas. ¿Por qué? Porque ella las tiene todas. Entonces, quiero que ustedes vean que acá ella tiene la ApoC2, que la ApoC2 es del kilomicrón. Pero claro, el kilomicrón la adquiere en la circulación, o se sintetiza el kilomicrón con la ApoC2, o también la adquiere en la circulación. Entonces van a ver ahora ustedes cómo la HDL viene para acá y le pega la ApoC2 y le pega la ApoE. Ahí ustedes van a ver, pimba, pega acá y pega acá. Entonces, el kilomicrón, en su momento, con esta ApoE, va a ser, dale con fagocitado, va a ser metabolizado por el hígado. Esta ApoE, después, en su momento, cuando la HDL pase por acá, se la va a devolver. Y es así como todas las lipoproteínas están interactuando siempre entre ellas. Siempre, siempre, siempre entre ellas. Bien. No les dije, pero bueno, así como le da la ApoC2 al kilomicrón, también se la da acá a las BLDL. A ver aquí, pumba, se pegó acá. Entonces, es como que la HDL es súper, súper importante en este metabolismo de las lipoproteínas. Acá lo que les dejo es un cuadrito con la apolipoproteína, qué función tiene, en qué lipoproteína está y algo de como información adicional. Así que después le ponen pausa y lo pueden leer tranquilamente. Vamos a hacer zoom un poquito en esto que ya lo vimos. Tenemos una vía exógena y una vía endógena. Cada vez que a mí me dicen vía exógena, yo pienso en kilomicrón. Cada vez que me dicen vía endógena, ¿tá? De adentro, pienso en hígado y en BLDL. Ahora, arranquemos por acá. Dijimos, ¿cómo? ¿Tá? Se da lo que es la digestión y absorción. Lo primero que hace es sintetizarse el kilomicrón. Y acá tenemos a la HDL. Miren, voy a ver si puedo hacer zoom acá. Sí, señor. Acá tenemos a la HDL oficiando de isla. Entonces, el kilomicrón se sintetiza y empezamos a ver que tiene lipoproteínas características. ApoB48, hasta demostración de lo contrario, el kilomicrón siempre. La ApoC2, vieron que acá la HDL se la dona. ¿Qué más le dona? La ApoE. Esto es más o menos lo mismo de lo que estábamos viendo, lo único que acá no está en animación, sino que está en una foto. Entonces, ¿qué sucede? El, dijimos que el kilomicrón va a ser atacado por la lipoproteína lipasa, que la lipoproteína lipasa es activada por la ApoC2. Entonces, la lipoproteína lipasa va a generar ácidos grasos. ¿Qué sucede? Este kilomicrón, de alguna manera, es un kilomicrón remanente, tienen fuertemente la ApoE, y la ApoE ingresa al hígado por un receptor que es el LRP, que es el receptor de lipoproteína. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo mutado este receptor, voy a tener una hiperkilomicronemia. Y decir que tengo una hiperkilomicronemia es lo mismo decir una hipertrigliceridemia, que son una de las afecciones
genéticas importantes que tiene el metabolismo de los lípidos, que la vamos a ver más adelante. Cuando yo tengo mutado el receptor de LRP, no puedo metabolizar al, al kilomicrón remanente porque no reconozco la ApoE. Y el kilomicrón remanente, estamos cansados de decir ya a esta altura que tiene muchos lípidos. Por este otro lado, vamos a hacer zoom acá, por este otro lado tenemos que el hígado, que le llegó todo el kilomicrón, y imagínense que comimos bastantes lípidos, el kilomicrón, todo lo que le queda de colesterol y de triglicéridos, ¿qué hace? Crea una VLDL, que dijimos que la VLDL tiene ApoC2, empieza a tener ApoB100 y tiene también una ApoE. ¿Quién está en el medio dando ApoC y la VLDL le devuelve y así es como que están? La HDL. ¿Qué sucede? Dijimos, la VLDL va a ser atacada por la lipoproteína lipasa porque tiene ApoC2, generando IDL, que la IDL puede tener varios caminos. Si primero pasa por el hígado, hagamos esta fecha acá, viene y se metaboliza en el hígado. ¿Vieron el receptor, no? El receptor que introduce kilomicrones también introduce ¿a quién? A la IDL, que la IDL está fuertemente cargada de colesterol. Entonces ustedes ya podrán presuponer que si yo tengo mutado este receptor, no solo voy a tener una hiperquilomicronemia con triglicéridos elevados, sino que también puedo llegar a tener un montón de colesterol y tener una hipercolesterolemia mixta. ¿Ah? ¿Por qué? Porque este receptor LRP está mutado. Y si está mutado, no me reconoce la ApoE. ¿Que quién tiene la ApoE? La IDL, y aprendimos que la tiene también el kilómetro. Vamos a ir dando títulos de las cuestiones que vienen más adelante de enfermedades genéticas que alteran el metabolismo de los lípidos. Quedamos en la IDL. La IDL entonces puede ir a metabolizarse al hígado o puede seguir siendo atacada por la lipoproteína lipasa, depende de lo que pase primero, y forman las LDL. Que las LDL tienen la ApoB100, como dijimos, que tiene un receptor específico, que es el receptor de LDL, que le empieza a pasar colesterol a las células, y dijimos que este receptor tiene la capacidad de ser endocitable por la célula, por ende la LDL se queda sin pasarle más colesterol y esta célula está satisfecha con el colesterol que tiene adentro. Estas cuestiones son importantes para entender por qué los macrófagos no pueden decirle que no a la LDL, porque el macrófago no tiene este receptor específicamente. Es por eso que toda esta perolata es para entender el tema del macrófago que viene a continuación. Atentos. Cuando digo receptor scavenger, es casi sinónimo de macrófago. El receptor de LDL, acá vimos uno, receptor de LDL, está en los tejidos periféricos, vamos a imaginarnos que el tejido periférico es esta, y el receptor está en el tejido periférico, porque el macrófago tiene un receptor scavenger. ¿Qué sucede? Las LDL, como ya aprendimos por su apolipoproteína ApoB100, ¿qué pasa? Se une, empieza a pasar colesterol. Esto ya lo vimos. Aumenta el colesterol, inhibo al gen. El aumento de colesterol hace que se inhiba el gen que genera acá los receptores, entonces no tengo más receptores. Fantástico. Esta célula está satisfecha y sabe decir que no a la LDL. Pero ¿qué pasa? Muchas veces, como vimos en el metabolismo de los glúcidos, esta LDL, cuando se oxida, es irreconocible para el macrófago. Y si el macrófago no reconoce la LDL, la empieza como a consumir, a consumir, a consumir a través del receptor scavenger. Y además de consumir a la LDL, obviamente que consume los lípidos. Pero ¿qué pasa? El receptor scavenger no sabe decir que no. Entonces, ¿qué pasa? Come LDL, fagocita LDL, aumenta su colesterol, aumenta su colesterol, aumenta su colesterol. Pero este colesterol que aumenta no es capaz de decirle al receptor scavenger, loco, no fagocites más, deja, soltar esta interacción porque nos vamos a convertir ¿en quién? En células espumosas. Entonces, este es el principio de lo que es el proceso ateroesclerótico, que ya lo vimos cuando vimos glúcidos, que lo vamos a ver ahora en breve nomás. Entonces, entendiendo todas estas cuestiones, uno entiende por qué pasan las cosas. ¿Por qué el macrófago no le dice que no a la LDL oxidada? Primero porque no la reconoce. Y lo malo que tiene es que el receptor scavenger tampoco reconoce la cantidad de lípidos que tiene adentro esta célula. Entonces, esta célula es incapaz de sacar estos receptores de la membrana.
Entonces el receptor scavenger continúa hasta que se forman células espumosas. Cuando esto anda todo hermoso, anda todo divino. Pero cuando tenemos diferentes enfermedades, empieza la joda. Acá vamos a hablar de dos. Una que no está buena, pero otra se vio que en realidad no es mala. ¿Qué sucede? Dijimos acá que la HDL tenía la ApoA1, que esta apolipoproteína iba a interactuar con la LCAT para que todo el colesterol del macrófago, en este caso, saliera. Cuando yo tengo una enfermedad, como es la enfermedad de Tangier, que es una mutación en un gen específico, yo soy incapaz, porque tengo un problema en este receptor, yo soy incapaz de sacar el colesterol del macrófago. Entonces, la enfermedad de Tangier lo que hace es que disminuya la captación de las HDL de colesterol. Entonces, el colesterol donde me queda dentro de la célula, especialmente en donde en los macrófagos. Y después está voy a cambiar, no, voy a dejarlo así. Después está otra déficit o otro problema que en realidad no es un problema, pero bueno, ahora por lo que les voy a contar se van a dar cuenta que no. ¿Qué sucede? Las, las VLDL con las HDL es como que hacen un ciclo ahí, ¿no? Donde las VLDL le dan un poco de triglicéridos a la HDL que sacó el colesterol, cuando todo está bien, ¿no? Sacó el colesterol y en vez de llevarlo para el hígado, que lo va a hacer, pero hay algunas moléculas de HDL que por estas enzimas acá le devuelven colesterol esterificado a la VLDL. Y ustedes me dirán, pero ¿para qué el HDL saca el colesterol si después se lo va a pasar a la VLDL para que lo lleve para afuera? Y bueno, porque justamente esto es un equilibrio. Saco colesterol, pero también le puedo sacar todo. Entonces, antes de metabolizarlo, le doy un poquito a la VLDL y la VLDL se va a transformar en LDL y así el ciclo. Este ciclo entre HDL y VLDL es facilitado por estas dos enzimas, LCAT y CTP, que son diferentes enzimas que me permiten el intercambio de colesterol y triglicéridos entre estas dos lipoproteínas. ¿Qué pasa? Cuando yo tengo una deficiencia de alguna de ellas, específicamente en la CETP, lo que pasa es que yo no puedo pasarle colesterol a la VLDL, por ende, tengo menos LDL y tengo más HDL, porque ustedes imagínense que la HDL, como no puede hacer este camino corto, sigue la HDL y se va a metabolizar. Y no tengo VLDL. Y esto está bueno, porque justamente se vio que la deficiencia de estas dos enzimas hace que, como la HDL no puede darle colesterol a la VLDL, todo el colesterol de la HDL va a ir al hígado, buenísimo, y no tengo LDL en lo que es la periferia, porque si no tengo VLDL que tenga colesterol, que tenga colesterol, de alguna manera no voy a tener LDL. Entonces, este trabalenguas, cuando después escúchenlo de vuelta en la grabación, se darán cuenta de que está bastante bueno no tener tanta VLDL, porque las VLDL son las que están antes de la LDL, de ahí donde yo le decía la pre-VLDL en lo que es pre-beta en la electroforesis. Entonces, esta mutuación puntualmente se ha visto que se ha asociado con un riesgo cardiovascular mucho menor, porque justamente al no tener LDL no tengo placa de ateroma, si se quiere. Entonces, Em, esto es un poco más de lo mismo, lo que pasa es que las animaciones están interesantes. Tengo la LDL que cuando no está oxidada no puede penetrar en la íntima. Pero si yo soy una persona que tengo estos factores de riesgo, esta LDL se oxida y tiene la capacidad de pasar. Acá donde viene el macrófago, ¿con quién? Con su receptor scavenger. ¿Qué es lo que le pasa al macrófago? Nada, se llena de lípidos y termina formando lo que es la placa de ateromas y la aterosclerosis. Que dijimos cuando hablamos de diabetes que si esto me pasa en las carótidas, perdón, sí, en las carótidas puedo generar un ACV isquémico. En las coronarias, el YAM, y si esto me sucede en los miembros inferiores, cada vez que camino, como la luz de la arteria es menor, pasa menos flujo. Y si pasa menos flujo, me llega menos sangre. Entonces, todo lo que es la parte de la pierna se me entumece, me duele. Puedo llegar a tener una isquemia crítica que me termina cortando el pie. Entonces, cuando esto es más de lo mismo, cuando tengo la molécula de LDL, se internaliza, lo que sucede es que los lisosomas empiezan a hacer su trabajo, liberan a la LDL del receptor, el receptor va para un lado, y el aumento la lisis de las moléculas de LDL ponen en el citoplasma de la célula colesterol. El colesterol que hace inhibe a la enzima que genera colesterol. ¿Cómo lo inhibe? Por un lado,
la inhibe, no se sintetiza más. Y por otro lado, lo que hace es estimular al receptor de LDL, o mejor dicho, dejarlo de estimular para que no haya más receptores en la membrana. Y por ende dice, bueno, ya estoy lleno de colesterol, es momento de estimular el LCAT o lecitinacilcolesterol transferasa para que venga la HDL tipo camión y se lleve todo este colesterol que a mí no me sirve. Y así es como se da este balance. Esto es un poquito más de lo mismo. Cosas interesantes que quiero que se lleven de acá. El receptor scavenger, que está principalmente en los macrófagos y es no endocitable. Y bueno, el receptor de lipoproteína que se encarga de limpiar aquellas lipoproteínas que tienen ApoE, que ya dijimos que eran la IDL y los kilomicrones. Acá están. Bueno, se las pone a a las BLDL también. Esto es más de lo mismo, les dejo un dibujito, un cuadrito, lipoproteína, que apolipoproteína. Todas tienen todas, o mejor dicho, hay algunas lipoproteínas que están en otras lipoproteínas. Voy de vuelta porque es un trabalengua. Hay apolipoproteínas que están en otras lipoproteínas, pero acá yo les dejo las apolipoproteínas más abundantes de qué lipoproteína. Hay algo interesante que cuando uno hace este recorrido de acá arriba hasta acá abajo, ve que la HDL tiene un porcentaje de proteínas mucho mayor si lo comparamos con los kilomicrones. Entonces, ¿qué son los kilomicrones? Son lipoproteínas que transportan principalmente triglicéridos y colesterol. Principalmente triglicéridos y colesterol y un 2% de proteínas tiene de cómo está cargada la molécula, si se quiere. Transporta triglicéridos de la dieta, las VLDL endógenos, la IDL es intermedia, que era intravascular, la LDL es la que termina sintetizándose después de la IDL, y la HDL es el que hace el transporte reverso del colesterol. Acá en realidad lo que les pongo es la densidad y entendemos por qué la HDL en la ultracentrifugación queda como en el fondo del tubo y los kilomicrones quedan bien en lo que es la capa superficial. Hay dos lipoproteínas que hay que saber, nada, saber que por lo menos que están y que existen, y cuando existen hacen problemas. Una de ellas es la lipoproteína A. La lipoproteína A es como muy similar a la LDL. Esta lipoproteína tiene anclada la ApoB100. ¿Y qué pasa? Cuando está en la circulación es muy similar al plasminógeno. Ustedes se acuerdan que el plasminógeno pasa a plasmina porque si hay algún coágulo que remover, que se dio por la formación de fibrina, realiza la fibrinolisis. Bueno, la lipoproteína A es como que de alguna manera interfiere acá en este pasaje de plasminógeno-plasmina y interfiere acá, entonces la plasmina no puede cortar la fibrina para regular, si se quiere, la cascada de la coagulación. Entonces, si yo tengo mucha fibrina sin cortar, es como que de alguna manera estoy favoreciendo el trombo, que el trombo esté. Entonces, es por eso que esta lipoproteína, la presencia de esta lipoproteína, se asocia con un mayor riesgo de cardiopatía coronaria. Porque claro, si yo tengo un trombo que se me dio y yo no lo puedo cortar, es como que ese trombo, si se hace más grande, me ocluye toda la luz. Entonces, bueno, esta lipoproteína de alguna manera contribuye a que todo este proceso molesta al plasminógeno, básicamente, y este proceso no se da. Después la lipoproteína X, nada, se ha visto en enfermedades obstructivas, nada, saber que existe y saber que, bueno, nada, aumenta en esta enfermedad obstructiva biliar. Dijimos, tenemos trastornos en el metabolismo de los lípidos que son primarios o secundarios. El primario son genéticos y tenemos hiperquilomicronemia. Tenemos personas que tienen algún problema genético que no tienen la lipoproteína lipasa. Entonces, si yo no tengo lipoproteína lipasa, no voy a poder hidrolizar triglicéridos. Por ende, voy a tener mucho más kilomicrones en sangre, de ahí hiperquilomicronemia. Hay personas que tienen déficit de ApoC, entonces si tengo déficit de ApoC, no voy a poder estimular la lipoproteína lipasa para que esta lipoproteína empiece a escindirse y salir de la circulación. Todo esto termina con una hiperquilomicronemia con triglicéridos mayores a 1000. Es un montón. Entonces, hay algo genético que me genera hiperquilomicronemia. Tenemos estos dos déficits. Después tenemos algo que se llama disbeta lipoproteinemia, que tiene que ver con un defecto en la ApoE. Voy a hacer zoom acá. Dijimos que la ApoE, ¿dónde está la ApoE? La ApoE estaba en los kilomicrones, acá,
en el kilomicrón naciente y en el kilomicrón remanente. Pero la ApoE también estaba en la IDL. Entonces, si yo tengo un defecto en la ApoE, no voy a poder metabolizar a través de este receptor ni el kilomicrón, por eso me va a dar hipertrigliceridemia, ni voy a poder metabolizar a las IDL, que tienen colesterol, porque no se olviden que después de la IDL viene la LDL. Entonces voy a tener hipercolesterolemia. Esto es lo que se llama beta-lipoproteinemia, un defecto en la ApoE. ¿Tá? Esto es aprenderse los nombrecitos y después uno se da cuenta, si tengo la ApoE en el kilomicrón y es remanente, entonces no la puedo sacar si no la puedo sacar del el kilomicrón de la circulación, voy a tener una hiperkilomicronemia. Y si tengo una hiperkilomicronemia, voy a tener una hipertrigliceridemia. ¿Quién más tiene ApoE? La IDL que tiene mayormente colesterol, entonces voy a tener una hipercolesterolemia. Hay que pensarlo así porque si no es como demasiado. Después hay otras cosas que puedo tener un defecto en la apolipoproteína B, que apolipoproteína B tienen casi todos, porque tenemos la ApoB48 en los kilomicrones, la ApoB100, las BLDL y la LDL. Si yo tengo algún defecto en la apolipoproteína B, como por ejemplo la ausencia de apolipoproteína B, obviamente no voy a tener lipoproteínas. Puedo tener no ausencia, pero sino poca beta apolipoproteína B. Entonces las concentraciones de lipoproteínas van a ser disminuidas. Y después puedo llegar a tener mutaciones en la apolipoproteína B, que si ustedes se acuerdan, la apolipoproteína B estaba, vamos acá, en la apolipoproteína B estaba también la LDL. Entonces, si yo tengo un déficit en lo que es la apolipoproteína B, o sea, mutaciones acá en la apolipoproteína B, voy a tener déficit de afinidad en el receptor. Por ende, lo que voy a lograr es aumento de las LDL con aumento del colesterol. Y después tenemos otras enfermedades genéticas, hipercolesterolemia familiar, porque tengo alteración en el receptor de LDL, acá, en esto. Puedo tener hipertrigliceridemia familiar, donde me aumenta la VLDL con los triglicéridos, porque dijimos que la VLDL transporta triglicéridos endógenos. Y puedo tener la que es combinada, la que tengo un aumento de triglicéridos y colesterol y un aumento de lo que es la apolipoproteína B100 y LDL, porque dijimos que la ApoB100 estaba en la LDL. Esto, saber que existe, eh, tratar de entender qué apolipoproteína está en cada lipoproteína, porque me parece que con ese razonamiento puede uno intentar entender qué es lo que sucede y qué es lo que puede estar elevado y qué no. Después lo que tenemos, estas son las primarias. Después tenemos las secundarias. Las secundarias yo puedo tener aumentados los lípidos por muchas cosas secundarias, valga la redundancia. Acá les dejo algunas de las causas secundarias, pero vamos a hablar principalmente del alcohol, porque el alcohol es causa de hipertrigliceridemia y de hígado graso, eh, que es justamente el punto de partida de por qué todos los alcohólicos pueden llegar a tener un hígado graso y pueden tener la cantidad de lípidos aumentados en sangre. ¿Qué pasa? El etanol lo que hace es, cuando está en el organismo, es sensado por el hígado y el hígado lo que hace es utilizar la coenzima NAD para, de alguna manera, vendría a ser oxidar al etanol para generar acetoaldehído. ¿Tá? Entonces, esto me genera poder reductor, que es el NAD. Esto está reducido, esto está oxidado. Tengo mucho NAD. El acetoaldehído que se forma en el hígado, de alguna manera, tiene que seguir siendo oxidado y gasto coenzima NAD para formar NADH, porque para que se dé este pasaje de etanol a acetoaldehído, tengo que usar NAD. Para que se dé el pasaje de acetoaldehído a acetil-CoA, tengo que usar NAD. Entonces, ¿qué pasa? Si esto está estimulado de manera importante, tengo un aumento muy, muy, muy importante del acetil-CoA. ¿Qué sucede? Nosotros en el cuerpo tenemos que tener NADH, porque es una coenzima importante para las reacciones de óxido-reducción. Y ustedes ven que acá consumo NAD y acá consumo NAD. La única manera que yo tengo para recuperar NAD es pasar de NADH a NAD. ¿Y cuál es la reacción intracelular que me permite pasar de NADH a NAD? Pasar de piruvato a lactato. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tengo una hiperlactatemia. El paciente que es alcohólico tiene una hiperlactatemia y sabemos que el ácido láctico puede generar acidosis. ¿Qué pasa? Ustedes se acuerdan que la gluconeogénesis era la formación de glucosa a partir de otros sustratos, como por ejemplo el piruvato. Si el piruvato se me agota, yo no tengo sustrato cuando estoy en ayuno
para generar glucosa. Entonces el paciente lo que genera son hipoglicemias. Acá entendemos por qué el paciente que es consumidor y tiene una cirrosis genera hipoglicemias. ¿Cómo se explica la hipoglicemia con el alcohol? De esta manera. ¿Qué es lo que sucede? Todo esto, acetil-CoA, una válvula de escape tiene que tener y empieza a generar cuerpos cetónicos. Entonces, el paciente que consume alcohol tiene una hiperlactatemia que me puede bajar el pH, hace hipoglicemia y a su vez tiene cuerpos cetónicos. Es decir, que vive como en una acidemia crónica. Si esto no se regula, es un problema. ¿Y qué sucede? Cuando esto ya es crónico, como tenemos muchísimo NADH, cuando la célula tiene mucho NADH significa que tiene mucho poder reductor, o sea, esto es energía. Y si esto es energía, yo puedo crear. ¿Y qué es lo que empieza a crear para volver a formar NAD? Empieza a crear ácidos grasos VLDL y acá no tenemos el ácido graso que es característico de los pacientes que tienen un gran consumo de alcohol o ya están en una etapa entrando a la cirrosis. ¿Ah? Todo esto el cuerpo lo hace para ganar NAD, porque me estoy gastando todo el NAD en hacer todo este camino. Insisto con esto, para recuperar NAD necesito utilizar el piruvato y bueno, para recuperar NAD necesito de alguna manera gastarme el NADH en alguna de las vías metabólicas. ¿Cuál es esa vía metabólica? La generación de ácidos grasos, que como estoy en el hígado lo voy a depositar en las VLDL y estas VLDL después van a ir a la periferia. Y esto es un poquito lo que les mostraba. ¿Por qué uno insiste tanto con esto? Porque el problema está en que acá me pueden pasar dos cosas. O se me desprende la placa esta, que se llama accidente de placa, y pasa esto, se me va, y en la parte más distal del vaso se me ocluye, porque este vaso después se va haciendo más fino, en capilares. Entonces, cuando esto se me ocluye, de este otro lado no me llega flujo. Eso es una, que eso se llama accidente de placa. O lo que puede pasar es que es un trombo, que la placa no se desprende del todo, pero acá genera empieza a mostrarse parte del endotelio y parte del factor tisular, y acá es donde viene todo lo que es la cascada de la coagulación, que este trombo, si no es de alguna manera regulado de manera correcta, también no me pasa sangre para acá, y dependiendo en qué arteria estemos es la consecuencia que voy a tener. Es por eso que la aterosclerosis es un enemigo silente, a bajo ruido, porque uno no sabe la cantidad de placa de ateroma que tiene. Y puede llegar a tener estos dos problemas. O se me desprende la placa, o se me desprende un poquito de la placa y me forma un trombo. Dicho todo esto, vamos a empezar a estudiar ahora cómo es que hacemos el estudio de los lípidos en el laboratorio. ¿Qué es lo que sucede? Para yo decir que alguien tiene una dislipemia, o sea, un trastorno en el metabolismo de los lípidos, necesito dos determinaciones, separadas por 2 semanas. Vieron que cuando hablábamos del diagnóstico de diabetes, necesitamos dos determinaciones también en la mayoría de las veces. ¿Por qué? Porque la variabilidad intraindividual de colesterol y triglicéridos es como muy alta. Entonces yo puedo tenerlo alto hoy, pero en realidad capaz que no lo tengo alto siempre por esta variabilidad intrabiológica que hay. Entonces, con dos determinaciones bastarían de alguna manera para ver si tenemos algún trastorno en los metabolismos de los lípidos. Y acá viene un debate que es el tema de preanalítica, si es ayuno sí, ayuno no. Bueno, hasta hoy es como que, no, acá no, por lo menos en Uruguay no se han puesto de acuerdo si ayuno sí o ayuno no. Hay estudios que acá les dejo marcado, donde se vio que la gente que desayunaba con la gente que no desayunaba, los resultados no eran clínicamente significativos. Igualmente, como normalmente nos sacamos sangre, no solo para el perfil lipídico, nos sacamos sangre para más cosas, siempre se le pide a la persona entre 8 y 10 horas de ayuno. Sí tenemos que empezar a decirle al paciente que hay factores que influyen, ya hablamos del colesterol, perdón, del alcohol, hablamos de la diabetes mellitus, o sea, nosotros tenemos que conocer que hay cosas que pueden hacer que este metabolismo de los lípidos esté alterado. Hay cosas que vamos a pedirle que deje de hacer, por lo menos en la determinación, que no fume, no consume ningún tipo de alcohol, que no llegue haciendo ejercicio, para por lo menos tener condiciones basales. Si el paciente consume alcohol todos los días, es diabético, por más que nosotros le digamos que no llegue corriendo, no le va a mover mucho la aguja. Así que bueno, el ayuno versus sin ayuno va a depender de donde trabajen. Hay lugares donde no se pide, hay lugares donde sí se pide. Y si vos llegás a sacarte sangre y desayunaste, te hacen igualmente el perfil lipídico y si te da mal, te lo repiten sin ayuno. Entonces va a depender del lugar donde ustedes trabajen. Bueno, ¿qué tipo de muestra vamos a utilizar y por qué? Bueno,
Cuando uno lee los insertos, lo que normalmente más se utiliza es suero, pero está descrito que también se puede utilizar plasma con heparina o con EDTA. No heparina, no, perdón, citratos. ¿Por qué? Porque lo que hace el citrato es de alguna manera generar un efecto osmótico y el agua y todas las células pierden líquido, sobre todo el glóbulo rojo. Entonces lo que sucede es que tengo como más líquido en el intravascular y estaría como diluyendo la cantidad de triglicéridos o de lípidos que quiero medir. Entonces tratemos de evitar citrato por este efecto osmótico que tiene. Cuando nosotros hablamos del perfil lipídico, estamos hablando de que medimos todas estas cuestiones que están acá y vamos a ir una por una intentando desglosarlas y entenderlas. Vamos a arrancar por acá. Vamos a arrancar por el aspecto del suero. Cuando uno saca sangre y centrifuga la muestra, lo primero que ve es justamente el aspecto. Y podemos llegar a tener tres situaciones distintas. Podemos llegar a tener un aspecto claro, un tubo hemolizado que teóricamente tendríamos que rechazarlo, y un tubo que es totalmente lactescente. Si ustedes se acuerdan, en la ultracentrifugación que yo les hablé, lo que estaba en el sobrenadante son los kilomicrones. ¿Tá? Entonces uno puede presuponer que o son kilomicrones o son VLDL. ¿Por qué? Porque uno piensa en kilomicrones porque son molecularmente muy grandes. Entonces cuando hay muchos, ya podemos ver que genera este tipo de aspecto que decimos aspecto lactescente. Cuando no está tan así, como un aspecto lactescente furioso y está un poquito más tenue, decimos que está ligeramente turbio. El tema es que nosotros en el laboratorio cuando vemos cuando decimos el aspecto del suero, tenemos que hacer un test de los kilomicrones siempre y cuando la muestra esté lactescente. ¿En qué consiste esto? Bueno, yo voy a abrir la ladera y voy a dejar el suero en posición vertical más o menos unas 12-16 horas, a temperatura de heladera. Al otro día me voy a fijar y si aparece una capa cremosa acá arriba, yo voy a presuponer que hay una alteración en el metabolismo de los lípidos, sobre todo en los kilomicrones y digo que lo que hay acá arriba, después de las 12 horas, de 12 a 16 horas, son kilomicrones y informo el test de los kilomicrones como positivo. Por el contrario, si acá hay una capita que no es tan poderosa como esta, y está como levemente turbia, ligeramente turbia, puedo presuponer que no hay kilomicrones, sino que lo que hay y lo que me está generando turbidez son las LDL. Entonces, cuando nosotros vemos una capa turbia, 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 decimos que es un test de kilomicrones positivo, y acá nos sirve para repasar, bueno, si yo tengo un test de los kilomicrones test de los kilomicrones positivo. ¿En qué pienso? Bueno, o pienso en la lipoproteína lipasa o pienso en la ApoC2 o pienso que el paciente no hizo el ayuno. ¿Tá? Y en este caso habría que repetirlo. Cuando nosotros queremos medir ahora el colesterol total, nosotros vamos a sacarle sangre al paciente, por supuesto, vamos a tener una cubeta y vamos a tener un reactivo. Acá está lo que sucede en la cubeta. Uno acá se puede poner a repasar y dice, bueno, señale la enzima indicadora auxiliar y la enzima principal. Entonces tenemos principal, auxiliar e indicadora. ¿Se acuerdan que indicadora era porque era la que generaba el color que voy a medir? Entonces tenemos la muestra que vamos a colocar en la cubeta, que tiene un montón de analitos, pero lo que está en la cubeta, lo que vendría a ser el reactivo, lo que está en el reactivo tiene afinidad y solamente va a reaccionar ¿con quién? Con el colesterol. Vean que la colesterol estearasa, colesterol oxidasa y peroxidasa están acá, en lo que es el reactivo. Esto en realidad es lo que sucede dentro del equipo. Uno coloca reactivo, coloca muestra y lo que empieza es ver la reacción. El colesterol va a reaccionar con la colesterol esterasa y me va a dar dos productos que no los puedo medir en el laboratorio. Esto ustedes ya saben muy bien que se llaman reacciones acopladas y aparece la enzima auxiliar que me da un nuevo componente. Este componente no lo puedo medir, por ende lo acoplo y me termina dando un colorante que acá me faltó poner la peroxidasa, pero estaríamos en esta reacción acá tiene que ir la peroxidasa es la que desdobla el peróxido de hidrógeno junto con la 4-aminofenazona, que me da un color, que yo este color después lo voy a ver, a qué longitud de onda lo voy a ver, que está en el inserto, para ver si es un método colorimétrico o es un método UE. Pero ya les digo que se mide en el espectro visible, por ende es colorimétrico. Pero lo que yo quiero que ustedes se acuerden de acá es la presencia de este señor acá, que es el peróxido de hidrógeno. Cuando nosotros hablamos en diabetes, en la técnica glucosa oxidasa peroxidasa, dijimos que este componente podía ser pasible de interferencias. Y si este componente en la reacción glucosa peroxidasa era pasible de interferentes, también pasa lo mismo acá.
el peróxido de hidrógeno cuando hay alta concentración de bilirrubina, alta concentración de ácido ascórbico o vitamina C. Es decir, es un interferente teórico porque yo no sé cuándo está y en cuánto está. Y en presencia de ácido úrico, todos esos tres interferentes hacen que se consuma peróxido de hidrógeno. Entonces, si a mí se me consume peróxido de hidrógeno, esta reacción, la última reacción, la reacción indicadora, va a tener menos sustrato para reaccionar. Entonces, todo el color que se va a producir va a ser infinitamente menor, por ende voy a estar dando resultados falsamente disminuidos. Así que tenemos que estar atentos con eso para entender si en un verdadero o falso nos preguntan cuál enumeren los interferentes y cómo es que esos interferentes generan, valga la redundancia, la interferencia sobre la muestra. Bien, seguimos. Seguimos con los triglicéridos. ¿Qué es lo que tenemos que saber de triglicéridos? Bueno, lo mismo, tenemos acá, podemos jugar a decir esta es la enzima principal, enzima auxiliar y enzima indicadora. Y en realidad acá es narrarles un poquito lo que sucede, que es básicamente lo mismo. Coloco muestra, coloco reactivo. eh, lo que está en el reactivo va a tener solamente afinidad por los triglicéridos y después es empezar a comentar un poquito la reacción. Se realiza la reacción, coloco muestra, coloco reactivo y lo que sucede también es que la lipasa, que tenemos que es la enzima principal, va a detectar los triglicéridos y va a generar algún producto que no lo puedo medir, por ende lo acoplo. Tengo acá una primera reacción que es la glicerosinasa, es la enzima auxiliar que me genera estos productos que a su vez son sustrato de esta otra enzima, por ende tenemos dos enzimas auxiliares que me genera estos productos atentos al peróxido y me genera al final el peróxido con la 4-aminofenazona, lo desdoble la peroxidasa para dar un colorante que me va a dar un valor de referencia. Esto en realidad es narrar lo que dice la reacción. Acá les pueden preguntar, indique lo que veníamos hablando, cuál es la indicadora, cuál es la auxiliar y cuál es la principal. Lo que tenemos que saber acá, de vuelta, peróxido. Si tengo peróxido, soy pasible de interferencias. ¿Cuáles son los tres componentes que me generan interferencia? Bilirrubina, vitamina C y ácido úrico. ¿Tá? Bien, perfecto. Sigamos entonces. Cosas o valores interesantes que no nos podemos olvidar. Cuando nosotros en el laboratorio vemos un valor de triglicéridos elevado, ¿tá? Lo normal de triglicéridos va hasta 150 miligramos de cilitro. Cuando los triglicéridos se van por encima de los 500, uno que tiene que pensar en prevenir la pancreatitis. Entonces, eh, para de alguna manera forma de prevenir la pancreatitis, nosotros tenemos que agregar la amilasa como prueba reflejo. Ahora les voy a comentar algo, pero la pancreatitis, cuando los triglicéridos están elevados, son etiología es un bajo porcentaje la gente que tiene pancreatitis por triglicéridos, pero bueno, hay que pensarlo. Si hay un paciente que tiene triglicéridos elevados, si tiene un dolor abdominal ahí en el epigastrio que le irradia en barra, bueno, hay que pensar que quizás los triglicéridos pueden estar generando algún mecanismo en ese páncreas para está generando la pancreatitis. Eso cuando son 500. Ahora, cuando los valores ya de triglicéridos son mayores a 1000, es como que la pancreatitis puede llegar a tocar la puerta y tenemos que agregar amilasa como prueba reflejo. Les digo esto porque muchas veces en alguna prueba o algo le pueden preguntar, les ponen un paciente y le dan unos triglicéridos súper elevados, que uno los interpreta, dicen que está elevado, empieza a hablar de los kilomicrones, etcétera, etcétera, pero nos comemos de agregarle la amilasa porque está descrito la pancreatitis por hipertrigliceridemia, así que atentos a eso. ¿Cómo vamos a medir en el laboratorio el colesterol que está unido a las HDL? Entonces, atentos a esta técnica porque tiene dos partes. ¿Qué sucede? Nosotros sabemos que si queremos medir la HDL colesterol, tengo que de alguna manera deshacerme de las otras lipoproteínas. Entonces, el reactivo lo que tiene, estas son una reacción de precipitación que se llama, donde justamente el reactivo tiene cationes y aniones, pero tienen, por ejemplo, magnesio, que lo que hace es precipitar a todas las lipoproteínas que tengan ApoB100. Entonces, cuando el magnesio se coloca en la cubeta de reacción, empieza a liquidar a todas aquellas lipoproteínas que tienen ApoB100, en este caso la LDL
y la VLDL. No me llama mucho el kilomicrón porque el kilomicrón tiene 98% de triglicéridos, nada de colesterol, o sea, no me aporta nada de colesterol. Entonces, atentos acá. Precipito o de alguna manera intento precipitar con magnesio la LDL y la VLDL. Esto yo lo centrifugo y como el objetivo del magnesio era precipitar, con la centrifugación favorezco a que aquellas lipoproteínas que también tienen colesterol queden abajo. Abajo, abajo, abajo de lo que es el tubo que estoy centrifugando. Entonces lo que yo voy a utilizar es el sobrenadante, que yo sé que en el sobrenadante va a estar solamente la HDL, ¿tá? Porque la HDL no tiene ApoB100 que fue precipitada por el magnesio. Entonces voy a solamente a tener en el sobrenadante las HDL. Y de este sobrenadante voy a hacer exactamente la misma reacción para el colesterol. ¿Tá? La reacción del colesterol total que medimos, que hablé anteriormente, la podemos utilizar en este sobrenadante porque yo sé que el colesterol de este sobrenadante solamente va a pertenecer a las HDL. Después en realidad es exactamente lo mismo. ¿Tá? Importante de esta técnica es que tiene dos partes. Primero, se precipitan las lipoproteínas que tienen ApoB100, LDL y VLDL. Y si hay mucha hipertrigliceridemia, o sea, si hay mucho kilomicrón, como yo no lo puedo precipitar, me va a quedar acá jodiendo. Porque se acuerdan que el kilomicrón, al ser una partícula que es muy poco densa, queda acá arriba. Entonces me genera turbidez. Entonces, cuando yo voy a agarrar muestra del sobrenadante, puedo llevarme algunos kilomicrones que, claro, que cuando las de luz va a entrar en la cubeta, tiene moléculas, como es el kilomicrón, súper grandes que me desvían la luz. Entonces, la hipertrigliceridemia es un problema. Entonces, primera parte, precipito todo y la segunda parte, determino el colesterol que está en este sobrenadante que pertenece a las HDL. Tenemos acá LDL colesterol, VLDL colesterol y colesterol no HDL. Estas determinaciones no se hacen con reactivos, sino que se hacen a través de fórmulas matemáticas. Tenemos una fórmula que se llama fórmula de Friedwald, que me sirve a mí para calcular la concentración de LDL colesterol, y tenemos una fórmula para calcular la concentración de VLDL colesterol. Cosas a tener en cuenta. La fórmula de Friedwald, la fórmula de Friedwald me permite calcular las LDL con un nivel importante de confianza, siempre y cuando, atentos a esto, siempre y cuando los triglicéridos sean menor a 400 miligramos de cilitro. ¿Ah? Ahora ustedes van a ver por qué. Porque, ¿qué pasa? Para las LDL, yo necesito tener el colesterol total que lo mido, la HDL que la mido, y las VLDL, que las VLDL me salen por esta fórmula, triglicéridos dividido 5. Entonces, si los triglicéridos son mayores a 400, yo esta fórmula no la puedo aplicar. ¿Por qué? Porque se vio que cuanto más elevado sean los triglicéridos, es como que esta fórmula pierde sensibilidad, no tiene sentido. Solamente utilizo la fórmula de Friedwald siempre y cuando los triglicéridos sean igual o menor a 400 miligramos de cilitro. Esto es exactamente lo mismo que les estoy comentando, lo único que es un copy-paste del libro donde dice, es importante tener en cuenta, a medida que la concentración de triglicéridos se incrementa, también lo hace la inexactitud de la fórmula. Acá está fantástico. Se incrementan los triglicéridos, también lo hace la inexactitud de la fórmula. Así, en caso de la concentración de triglicéridos sea superior a 400, no se debe aplicar la fórmula de Friedwald para el cálculo de LDL. Así que, ojo al gol, porque esto, por supuesto, cuando nos hacen calcular el perfil lipídico, nos dan ciertos datos y nos piden que calculemos LDL colesterol y se ponen pillos y nos dan un valor de triglicérido bastante elevado para que justamente nosotros digamos que no se puede calcular la fórmula de Friedwald, no se puede calcular las LDL. ¿Por qué? Porque el colesterol es mayor a 400. Y después tenemos ahí el colesterol no HDL, que es justamente el colesterol que está en todas las lipoproteínas, menos en la HDL, que es simplemente una fórmula donde agarro el colesterol total y le resto la HDL. Es una sumatoria, digamos, de el colesterol que está en las VLDL y bueno, está, y sí, y no mucho más. Bien.
Bien, bien. Después, ¿qué más me estoy olvidando? Índice de aterogenicidad. Este es un índice que es un tema de división nomás, donde yo agarro el colesterol total y lo divido por la HDL, es decir, el colesterol total dividido la lipoproteína cardioprotectora. Lo ideal es tener una buena cantidad de HDL, cosa de que este índice sea lo más bajo posible. ¿Tá? Lo ideal es tenerlo menor a 4,5. Pero me quedé pensando algo del colesterol no HDL. Bueno, si me acuerdo, me vuelvo para atrás. Tucu, tucu. El colesterol no HDL, claro, ahí va, está bien lo que les digo. El colesterol no HDL es la sumatoria, digamos, cuando yo al colesterol total le saco las HDL, estaría viendo la sumatoria del colesterol que está en estas dos lipoproteínas. Ahora sí, me había quedado ahí un poquito para atrás. Si bien quizás no puedo informar LDL, ¿tá? Yo tengo un valor de referencia para el colesterol no HDL, que es justamente la sumatoria de estas dos lipoproteínas. Ahora sí, porque si no me iba a quedar el video medio trancado. Entonces, esto es un cuadrito donde nos preguntamos, ¿cuándo podemos utilizar la fórmula de Friedway? Bueno, hasta 400, vamos arriba, no utilizar cuando mayores son mayores a 400. Acá en realidad les pongo la concordancia que hay con el método de referencia, que era la ultracentrifugación, con la fórmula. Ustedes ven que cuando tenemos valores de triglicéridos menores a 200, la concordancia con el método de referencia en el valor es bastante importante la correlación que hay. Ya cuando los triglicéridos superan los 400, vieron que no tiene mucho sentido utilizarla porque la concordancia es muy pobre. Acá les traigo algunos resultados donde tenemos, estos son fotos de diferentes computadoras donde tenemos que en el perfil lipídico el aspecto límpido, colesterol total 139, acá los valores de referencia que nos ayudan. Triglicéridos 314, ¿tá? Lo tenemos muy elevado, pero no es impedimento para yo poder calcular las LDL y las VLDL. La HDL dijimos que las medimos. En este caso ustedes ven que tenemos una HDL que está muy por debajo del valor de referencia, cuando lo ideal, si decimos que es el colesterol cardioprotector, lo ideal es tenerlo alto. Y tenemos un índice de aterogenicidad de 4,1, que es lo que le decía. Lo que hacemos es tomar el colesterol total y dividirlo por el colesterol HDL, acá, y nos da 4,1. Después, acá abajo, ¿qué lo tenemos? Tenemos un colesterol total súper elevado y unos triglicéridos de 622. Acá dice, ay, bueno, los triglicéridos sí están elevados, se sintetizan en tal y tal lado, de tal y tal forma, se transportan en kilomicrones, etcétera, etcétera. Pero nosotros ya aprendimos en esta presentación que no puedo informar lo que es la LDL, por ende, ustedes ven que este, em, este resultado salió con una nota que dice que no se informa LDL colesterol porque tiene triglicéridos superiores a 400. ¿Cuánto? 622. Acá, si ustedes recuerdan, tendríamos que haber agregado una milasa. Yo no me acuerdo si es que no se agregó o no la agregué en la foto yo. No me acuerdo. Pero bueno, a tener presente eso. Y después tenemos un índice de aterogenicidad de 6,3, o sea, un poquito elevado. El índice de aterogenicidad nos pone en la pista del riesgo que tenemos de sufrir un evento cardiovascular, ya sea un ACV o un infarto a los 10 años. Por supuesto que si yo tengo un índice elevado, a su vez soy obeso, a su vez soy diabético, a su vez fumo, es como que es importante el porcentaje o las probabilidades que tengo de sufrir un evento cardiovascular en poco tiempo. Y acá tenemos otro, y acá es algo que nos pasa y está bueno verlo. Ustedes miren, tengo un colesterol total elevado, unos triglicéridos de 1190. Cuando uno aplica la fórmula, claro, le da negativo. Por supuesto que esto salió con esta nota, pero vamos a entender por qué. Cuando uno aplica la fórmula, se da cuenta que de LDL tiene 224. Cuando hace lo de adentro del paréntesis y aplica la resta, es lógico que le queda negativo. Esta sumatoria dentro del paréntesis es mucho mayor que el colesterol total. Entonces, tenemos otra manera de ver la inexactitud de la fórmula, porque, bueno, justamente nos da negativo. O sea, acá como que le estaríamos debiendo LDL a alguien. Y en realidad en el laboratorio, cuando tenemos un signo negativo, no le estamos debiendo a nadie. Es que algo salió mal y tenemos que verlo. ¿Tá? Cuando vemos esto, inmediatamente nuestros ojos van a irse a los triglicéridos. No está la amilasa acá, pero recordemos que la amilasa es fundamental para bueno, ver el riesgo de pancreatitis del paciente. ¿Tá? Acá les dejo algunas, nada, valores, algunos
óptimo, subóptimo, o sea, se han hecho como muchas categorías. Lo ideal de LDL es siempre menor a 100, el colesterol total siempre menor a 200, y triglicéridos es como que nos quedamos siempre con el primer renglón, menos acá claramente, ¿no? En el HDL lo que queremos es tenerlo lo más alto posible porque sabemos ya el rol que tiene en ser cardioprotector. Así que bueno, nada, quedo a las órdenes para lo que necesiten, me mandan mensaje, mail, lo que quieran y lo discutimos. Así que bueno, saludos para todos, nos vemos.